En este nuevo episodio nos adentraremos en las sombras, donde la tecnología y el liderazgo humano se entrelazan misteriosamente. Hoy vamos a explorar cómo el análisis de datos, cuando se combina con las profundidades del liderazgo consciente, revela verdades ocultas y desbloquea potenciales que ni siquiera sabíamos que existían. Porque es que en la encrucijada entre inteligencia artificial, intuición humana, hay un espacio lleno de posibilidades enigmáticas. Y ahí salen muchas preguntas, como ¿qué podemos hacer como líderes para navegar en este terreno nebuloso y crear un futuro que resuene tanto con el uso de los datos como con la empatía del corazón humano? Pues sí, prepárate para sumergirte en un viaje donde la ciencia de los datos se encuentra con la sabiduría del espíritu humano. Y juntos vamos a desentrañar misterios que podrían definir la próxima era de la innovación humana y la tecnología. Bueno, y acompáñanos a aprender un poco sobre la historia de Arabia, sobre la historia de España, sobre el liderazgo y mucho más. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio. Vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestro invitado de hoy se llama Antonio Rubio, fundador y socio de Overlap, una empresa española dedicada al mundo del talento. Y antes de conocer su historia por el mundo árabe, por el mundo europeo y el latino, entendamos los temas clave que considera Antonio que todos los líderes de empresas tienen que tener en cuenta. Tema del liderazgo, yo lo que veo que cada vez que se va evolucionando, porque el liderazgo tiene unas herramientas básicas iniciales que vienen de toda la historia, desde la civilización romana o antes. El tema del liderazgo, tenemos Julio César, luego tenemos el arte de la guerra, luego posteriormente tenemos el príncipe de Maquiavelo. Y seguimos avanzando, vamos viendo que hay unos parámetros de liderazgo que se quedan dentro de nuestra cultura y que se utilizan en la empresa. ¿Qué ocurre? Que esos tienen que aprender inicialmente pues en la universidad, o se tienen que aprender o conocer por lo menos en la escuela de negocios donde estemos, y en los primeros años que tenemos que autoliderarnos o liderar a otros. Dado ese primer, digamos que es el abecedario, el ABC del líder, que es conocer los distintos estilos, ser participativo, tratar de ser un formador, son los principios, ser respetuoso. A partir de esa primera etapa, que digamos que es el liderazgo básico, con distintas variables, y ya no es fácil hacerlo solo, el básico empieza a sofisticarse. Y se empieza a sofisticar por algunos de los temas que hemos mencionado antes. El líder tiene que empezar a conocer cuáles son el impacto de sostenibilidad y de regeneración que tiene su compañía.
y lo tiene que transmitir a la cultura de la misma. Eso antes no se hacía. En segundo lugar, debe de conocer cómo tomar decisiones basadas en datos y transmitir esa cultura que se llama data literacy. Por lo tanto, tiene que saber cómo manejarse con datos y cómo pedir datos, no por pedir, sino para tomar decisiones. En tercer lugar, tiene que saber el impacto que tiene la tecnología en su organización, porque tenemos cada vez en el exterior una evolución tecnológica veloz. Ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial, pero teníamos que hablar también de la automatización y robotización. También tenemos que hablar de aspectos como la gestión de las plataformas y la transformación digital. Todo eso lo tiene que impulsar y eso lo tiene que caer hacia abajo. O sea, tenemos temas de sostenibilidad, tenemos por otro lado la data literacy, la toma de datos, por otro lado tenemos la tecnología y luego vienen dos aspectos clave importantísimos, que es cómo ser inclusivo, tener un plan de inclusión DEI en la compañía, que es Diversity, Equity and Inclusive. Entonces, ese es otro elemento que tiene que conocer y luego posteriormente tiene que saber cómo tomar decisiones de una manera agile y también lean, porque son características que se busca que existan en el nuevo líder. Tiene que saber qué significa realizar una metodología agile y un liderazgo agile, el cual pues está centrado en el cliente y lo que hace es poner metas a corto plazo a las personas de su organización. Y cuando hablamos de Lean, estamos hablando de un liderazgo que lo que busca es la eficiencia y que todos trabajemos igual. La creatividad se hace al principio, pero no durante el proceso, para que tengamos una operación totalmente limpia, sin stocks, podría ser, sin residuos, sin redundancias. Eso es importante porque también el liderazgo Lean está unido a la sostenibilidad. Y por último, es súper importante en el liderazgo, algo que antes se pasaba un poco por encima, y es que el líder tiene que saber explicar la razón de ser de cada puesto de trabajo al que lo está realizando. Esto es lo que llamamos mindset. Tiene que tener su forma, su relato, saber explicar a cada persona, a cada miembro de la organización, por qué está haciendo eso y para qué vale. Porque las personas muchas veces van como autómatas y deberían de tener un propósito en su trabajo, porque eso cambia la forma con la que yo me planteo el trabajo, porque cambia y beneficia por un lado a la felicidad en el trabajo y por otro lado mejora lo que se llama la seguridad psicológica del empleado. Esto en relación al liderazgo, es decir, el liderazgo antes ya era complicado ser buen líder, pero se sofistica y vienen nuevos ingredientes que tiene que conocer el líder para poder ser de los mejores, estar en el top 10 en el año de su sector en el año 2025. Y por otro lado, estamos hablando de Data Driven Management. Si profundizamos en ese aspecto del liderazgo, cuando hablamos de Data Driven Management es una tendencia transversal a todas las funciones en la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que la toma de decisiones va a dejar de ser subjetiva, la toma de decisiones va a dejar de ser solamente por intuición, aunque tiene que afecta algo, va a dejar de ser basada en opiniones y lo que se convierte es que la toma de decisiones siempre va a estar justificada por hechos objetivos que son datos o evidencias y esas evidencias se pueden convertir en datos. Entonces, cuando una persona presente un proyecto en su compañía, que eso es lo que hacemos todos constantemente, o a un cliente, puede ser interior o exterior, lo primero tiene que establecer lo que quiere mejorar, es decir, la pregunta, ¿cuál es el objetivo clave de lo que va a presentar? ¿Qué pretende? ¿Qué manilla de reloj mueve esta iniciativa? Eso es lo primero que tenemos que tener. ¿Cuál es la pregunta, el business problem, la oportunidad que vamos a trabajar? Definirla bien y a partir de ese momento poner todos los datos que conocemos cuantitativos en relación a esa oportunidad o ese business problem. Y a partir de ese momento, con toda la información que tenemos, más la que vemos que nos hace falta, hay que trabajar para encontrarla y convertirla en datos estructurados y a continuación crear un modelo matemático, un modelo basado en un algoritmo que lo crea un científico de datos junto con una persona que conoce bien ese mercado y a partir de ese momento se van obteniendo conclusiones cuantitativas de lo que estamos mejorando. Y a partir de ese momento, de esa visualización de los datos que tenemos en esa tercera etapa, ya os digo que la primera es
centrar el objetivo, la segunda es incorporar la información relacionada con el objetivo, la tercera es el modelo y visualización, y la cuarta es la toma de decisiones respecto a lo que tenemos planteado en el primer paso. Es decir, Data Driven Learning y la Data Driven Management lo que implica es una forma diferente de presentar las propuestas internas en la organización. Un compañero nuestro dice que se pasa de usar el PowerPoint a el Excel fundamentalmente, y a partir de ahí se toman decisiones y posteriormente, si se ha aprobado ese proyecto, esos datos se van actualizando y se puede ir viendo cuál es la evolución. Y si hacemos analítica predictiva, podemos saber qué es lo que va a pasar con ese proyecto en los próximos años. Esta es un poco la base de la tendencia que mencionaba antes de Data Driven Management. Les prometo que vamos a seguir profundizando sobre Data Driven Management, liderazgo. Pero hay que entender la historia de Antonio, de este español, pues tiene unas raíces bien interesantes, familia de médicos. Su padre conoció en ese mundo también a su madre. Estando en el norte de España, a punto de dar a luz a Antonio, su mamá le dicen que el hospital no era tan bueno, así que se van a Madrid. Y por eso Antonio nació en Madrid, lo que pasa es que vivió en el norte de España. Pues unos años después, en la vida de Antonio, da un giro inesperado. Y el giro se da por una respuesta a un anuncio en un periódico de medicina que su padre recibe. Donde mi padre lo que hizo fue escribir a un anuncio que había en el periódico de noticias médicas donde se solicitaban médicos para un país que no conocíamos nadie, que se llama Libia. Libia es un país que limita con Egipto por un lado y con Túnez por el otro lado, y en el sur tiene al Chad y Sudán, y está en el Sáhara totalmente seco, y que es donde están los camellos y donde están los beduinos. Y entonces mi padre se enroló con otros médicos españoles, creo que eran alrededor de 12, de distintas especialidades, y nos fuimos los tres, porque todavía no había nacido mi hermano, nos fuimos a Libia en un contrato de 6 meses, pero que mi padre fue renovando, y al final ellos dos se quedaron 10 años. El pueblo donde fuimos se llama Ayedavia, está en el Golfo de Sirte, y es interesante porque tiene, aparte de explotaciones petrolíferas como en el Sáhara ya sabéis que existen, tiene también mucha arqueología romana. Y entonces mi padre era el médico de Ayedavia y mi madre era la matrona de Ayedavia. Y entonces ahí estuve desde los 3 años hasta los 7, por lo que mi primera lengua fue el árabe, más que el español, porque en el entorno que había allí no podía hablar en español con nadie, nada más que con mis padres. Y entonces a los 3 años y 4, pues aprendí a hablar árabe, y lo aprendí a hablar antes que mis padres, por lo tanto me usaban como traductor muchas veces de lo que le decían los pacientes que llegaban a la clínica. Ellos estuvieron 10 años, pero yo a los 7 años, es decir, a los 4 años de llegar, me enviaron a España, a la casa de la hermana de mi madre, que era mi madrina, porque como no había colegio en la zona donde estábamos, tenían que escolarizarme, y ya empecé el colegio por primera vez en mi vida con 7 años, sabiendo árabe, un poco de español. ¿Qué ocurrió? Pues que estuve ahí con mi tía viviendo, y con sus 3 hijos desde los 7 años hasta los 14, que es cuando ya vinieron mis padres de Libia. En ese periodo nació mi hermano, que le sacó 4 años, se llama Guillermo, y se incorporó también a la casa de mi tía. Por lo tanto éramos 3 primos, mi hermano y yo éramos 5, y hasta los 14 años, que luego ya vinieron mis padres y nos fuimos mi hermano y yo a vivir con ellos, y mi tía se quedó con sus 3 hijos. En el tiempo que estuve con mi tía, ella me metió en un colegio privado en una zona muy buena, se llama el Colegio San Patricio. Solo fui a un colegio desde los 7 años pues hasta los 16. El último curso antes de la universidad no se hacía en ese momento en el colegio, y estuve pues con mis compañeros. Primero no juntaban a las chicas y a los chicos hasta el último año que estuvimos en el colegio, que ya podíamos estar en la clase chicos y chicas. Había una valla que nos separaba de toda la zona donde estaban los varones y la zona donde estaban las féminas. Entonces mi experiencia en el colegio era bastante gamberro, bastante travieso, porque en la casa de mi tía
siempre tenía la sensación de que era como invitado y trataba de no molestar nada, sino que durante los 7 años que estuve allí, pues lo que trataba era de ayudar en todo lo posible, no molestar, ser buen chico. Y claro, cuando llegaba al colegio, la hiperactividad y la travesura salían fuera. Y en el colegio era muy querido, pero él siempre estaba entre los castigados o los que nos ponían apartados en una zona diferente para no molestar a los que estaban tranquilamente tomando su lección. Y esa fue mi infancia hasta que salí del colegio y ya a partir de ahí vinieron los estudios universitarios. Imagina que eres transportado al vibrante mundo del siglo XIV, que es una era de descubrimientos, de renovación intelectual en muchas partes del mundo, y también en el norte de África y la península ibérica. Por ahí cerquita es donde brilla Ibn Khaldún, un pensador cuya obra no solo ilumina su tiempo, sino que da también luces de cara a nuestros días. Khaldún es conocido principalmente por su obra Muqaddimah o Prolegomenos. Sí, este texto es considerado uno de los precursores de la historiografía, sociología y economía moderna, porque su visión única sobre la historia y la sociedad introduce conceptos que aún resuenan en los estudios contemporáneos. Por ejemplo, la teoría de la asabiyá o la solidaridad social, porque lo que él decía es que el éxito y la eventual caída de las dinastías están profundamente ligadas a la noción de esta solidaridad social, que se refiere a la cohesión y a la solidaridad entre los miembros de una comunidad. Lo que él decía es que cuando una tribu o grupo tiene una fuerte asabiyá, es capaz de conquistar poder y riqueza. Y claro, el mismo éxito a veces tiende a erosionar esta cohesión, llevando eventualmente a la decadencia. Otro punto muy interesante que él hablaba era sobre la economía y la circulación de la riqueza. Él lo que se dio cuenta es cómo la prosperidad de un estado depende de la producción y la circulación de la riqueza dentro de su sociedad, de la velocidad de esa circulación. Y entonces lo que él criticaba era la excesiva tributación que, según él, desincentivaba la producción y dañaba también a los individuos como al estado en general. ¿Les suena conocido? Y por último, lo que él reveló fue un punto muy interesante sobre el estudio cíclico de las civilizaciones. Y él decía que las civilizaciones pasaban por los ciclos naturales, nacimiento, crecimiento y eventual declive. Y una idea revolucionaria en la teoría histórica que anticipa mucho de lo que los historiadores modernos y teóricos de sistemas complejos discuten hoy en día. Pues, qué interesante aprender de otros pensadores. Volvamos a Antonio, que antes de seguir con su vida universitaria, pues nos va a contar un poco cómo aprovechó para entender esa vida árabe en los 60s. Ahí tengo los primeros recuerdos de mi vida, pues de los 3 a los 7 años. Y recuerdo que lo primero que, como no teníamos casa, nos pusieron en un hotel. Recuerdo que mi madre estaba súper angustiada por la higiene, porque había muchas cucarachas y nos dieron unas mantas que estaban muy sucias. Frente del hotel estaban acabando de pintar la casa del médico. Y entonces, pues, que era donde nosotros íbamos a vivir. Y en esa casa, poco de tiempo después, nos trasladamos los 3 y en esa casa pues teníamos 3 habitaciones y un salón y una cocina. Pero una de las habitaciones, en todas las casas de árabes, hay una habitación cerca de la puerta que es donde se recibe a los invitados. Y ahí es donde mi padre puso la consulta. Él tenía la consulta oficial en el hospital por las mañanas. Y luego, cuando acababa la consulta oficial, tenía la consulta privada que él hacía en esa habitación que tienen las casas árabes cerca de la puerta. Y luego, pasada esa habitación, estaba como un salón comedor y después había 2 dormitorios y una cocina y luego había 2 patios. Tenían unas rejas arriba porque las mujeres árabes no podían salir a la calle sin estar tapadas. Y había los chicos, cuando querían ver a las mujeres, los jóvenes, se metían por la parte de arriba de los... Entonces recuerdo que los patios tenían unas rejas arriba para que los chicos no pudieran entrar si en el caso de que mi casa fuera para familia árabe, porque mi madre sí que salía a la calle sin tener que estar tapada. El resto de las mujeres estaban totalmente tapadas y solo con un pequeño agujerito en el pañuelo para poder ver y poder andar. Y luego tenían la túnica hasta los tobillos. Entonces yo recuerdo que los árabes tenían una facilidad tremenda porque reconocían
la edad de las mujeres por la forma de los tobillos y por la forma de andar. Y luego, pues, en el lado, cuando salías de la casa en nuestra casa, de la consulta, salías justo en la parte de la izquierda, había una tienda de un señor que se llamaba Idris, y es donde comprábamos el pan y donde comprábamos los alimentos principales. Y en la parte de la derecha había unos vecinos, que es donde a mí, de vez en cuando mis padres no me podían llevar al hospital, pues ahí me dejaban con el vecino, que era un funcionario del gobierno. En el tiempo que yo estuve era una monarquía dependiente del rey Idris, que había sido nombrado rey después de la descolonización de los italianos, porque Libia fue una colonia italiana y se hablaba el italiano como segunda lengua aparte del árabe. Estos son algunos detalles. ¿Y cómo se comunicaba con sus papás? No, todo era con cartas. Eran cartas que mandaban, no recuerdo cuánto tardarían, pero por lo menos tardarían más de 15 días. Y recuerdo que nosotros escribíamos las cartas y se las mandábamos a ellos. Y mi abuelo lo que hacía es que les mandaba el periódico ABC, que es un periódico que se hacía en la calle Serrano de Madrid. Es un periódico conservador monárquico. Y recuerdo que mi abuelo lo doblaba para que tuviera más consistencia en el correo. Y ese periódico se lo mandaba a mi padre y a mi madre para que ellos siguieran leyendo español, pudieran saber cómo iban las noticias de España. O sea, la comunicación era muy lenta y era solo con carta escrita y con sello y matasellos. Eso era... En mi casa no había teléfono. Todo se hacía mediante papel. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Finalmente sus padres regresan. Están junto a Antonio. Tiene alrededor de 15 años. Su mamá los hacía dormir a todos juntos, de toda esa falta que les hicieron. Tenía la presión, obviamente, de ser médico por la historia familiar. Y Antonio, no, él no quiere ser médico. Él quiere ser juez en la Complutense, donde además tienen profesores fuera de serie, exministros, personajes que estuvieron trabajando incluso en la Constitución de España. Y venga, les cuento esto, como si fuera un capítulo de Don Quijote. La transición española a la democracia fue una aventura colosal, llena de idealismo y de enfrentamientos entre los viejos fantasmas del pasado y las nuevas esperanzas del futuro. Tras la oscuridad de una larga dictadura, cuando se muere Francisco Franco en el 75, pues inicia una nueva era. Y España, ansiosa por redimirse y reintegrarse en el concierto de las naciones democráticas, inicia un periodo de transición política. Las Cortes, en un acto que bien podría compararse con las reuniones de los caballeros de la Mesa Redonda, se dispusieron a forjar un documento que garantizaría las libertades y derechos de su gente. Pues la Constitución de 1978 nacía del consenso y compromiso entre diversas fuerzas políticas, desde los herederos del franquismo hasta los partidos de la oposición demócrata, emerge como un acto social que promete cerrar las heridas del pasado y abrir las puertas a una nueva España, España plural y democrática. Esta Magna Carta, ratificada por el pueblo español a través de un referéndum, establece un Estado social y democrático, consagra la monarquía parlamentaria y declara la indisoluble unidad de la nación española.
al tiempo que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la componen. Volviendo a Antonio, si bien el sueño era ser juez, aparece otro, el de ser embajador. Así que hace doble programa en ciencias políticas. Pero... Y mi padre siempre era observador de la circunstancia porque él no interfería en las decisiones de nosotros, de los dos hijos. Cuando fui a entregar los papeles de inscripción como candidato en la Escuela Diplomática de España, como te dije antes, yo leía el periódico constantemente, todos los días, me leía todo el periódico, era un ávido lector de la prensa. Había leído que en el edificio de al lado de la Escuela Diplomática iban a presentar, había una escuela que se llama la Escuela de Organización Industrial, EOI, dependiente del Ministerio de Economía y de la Escuela de Ingenieros Industriales. Pero vi que había un anuncio, iban a presentar a posibles candidatos de un MBA, de un Master in Business Administration, que duraba 2 años y que tenía 6 meses de práctica dentro del máster. Entonces dije, bueno, ya que voy a echar la solicitud en la Escuela Diplomática, de paso voy a ver qué es esto de un MBA y cómo lo presentan. Y yo nunca he entrado en la Escuela de Organización Industrial, nunca he entrado y así lo conozco, porque es uno de los edificios que está dentro de la Universidad Complutense, que es donde yo estudié las carreras. Y entonces, cuando entré, era antes, justo llegué recuerdo la sala, estábamos como unos 50 estudiantes, pero era para posgrado, todos los que estábamos allí, o habíamos acabado algún título, o yo con el que era mi caso, u otros estaban a punto de acabar su carrera, porque un requisito para ese MBA era tener licenciatura. Entonces hicieron una presentación del máster en el cual lo que se hacía muchísimo hincapié lo presentaron personas de empresa, que yo nunca había tenido contacto con el mundo empresarial, sino que lo había tenido sobre todo contacto con el mundo académico, fundamentalmente. Era muy interesante porque en este máster lo que nos preparaban era para la creación de una empresa. Y todos los cinco de las asignaturas estaban centradas en que fuéramos buenos directores de compañías, primero que creáramos una empresa y a partir de ese momento fuéramos muy buenos gestores de empresas. Entonces, claro, yo vi aquello tan atractivo y tuve un nuevo quiebro en lo que yo quería hacer, porque estuve viendo las personas que yo conocía del mundo diplomático, compañeros de colegio, había algunos, en nuestro barrio había otros. Lo que veía es que cambiaban de casa cada 3 años o 4 años, tenían que ir a un destino diferente. Y yo pensé que eso no iba a ser bueno para mi familia futura y que yo cuando planteara un proyecto a la novia que en ese momento no tenía, a la novia que tuviera en el futuro, no me gustaría plantearle una vida que nos tuviéramos que estar mudando de casas en casas. Yo no sé si fue por mi infancia, que como estuve en sitios diferentes, en 3, pues yo lo que quería era dar una estabilidad de lugar, de colegio a mi futura familia. Y luego, como me llamaba mucho la atención lo que me dijeron de la creación de empresas, en ese día cambié. No fui a la Escuela Diplomática a dar la solicitud de entrada y, sin embargo, lo que sí que hice fue registrarme como candidato para entrar en el MBA, porque éramos muchos y había que hacer una selección entre los que queríamos entrar. Solo podíamos entrar 40. Entonces volví a mi casa, conté mi nueva decisión, tenía a la familia adoctrinada en los cambios, por lo tanto no supuso una gran sorpresa. Posteriormente me llamaron para hacerme el proceso de selección para poder entrar en MBA. Entonces recuerdo que 3 personas me hicieron entrevista y selección y entré como uno de los 40 de la promoción de la MBA de la Escuela de Organización Industrial. Y a partir de ahí pues aprendí a hacer cómo crear una empresa y cómo gestionarla, que eso posteriormente es lo que en mi vida, fundando Overlab y desde hace 34 años dirigiendo la parte de innovación de la compañía. ¿Cómo sigue la historia luego del MBA y cómo arrancó su empresa? Acabamos el MBA, tanto mi persona como mi compañero de estudios, que se llama Andrés Ríos. Cada uno fuimos a una escuela de negocios después de la universidad y posteriormente trabajamos en un banco
en el cual hicimos un periodo de rotación de high potentials. Posteriormente a ello, el último mes del programa, cuando ya nos iban a incorporar en el banco, lo que hice fue tratar de tasar cuánto sería mi precio en el mercado. Digamos, yo quería saber cuánto ofrecía el mercado por un perfil como el mío, sin ánimo de salir del banco. Siempre tenía la idea de crear una empresa, pero en aquel momento pensaba que hasta que no surgiera una buena idea, era bueno continuar trabajando en el banco. Lo que ocurrió fue que al salir al mercado y ver cuánto era el valor monetario en este caso, que se daba por un perfil como el mío, pues surgieron 3 oportunidades. Una era en Andersen Consulting, otra era en American Express y la otra era en una empresa local que realizaba formación para directivos, para empresas muy buenas como por ejemplo el Barclays Bank, para otra empresa que se llamaba Henkel Ibérica, y entonces era tan diferente, era tan distinto la oferta del banco en términos monetarios, como en aquel momento 1,7 millones de pesetas, y sin embargo la empresa local ofrecía 4, era más del doble. Y yo se lo planteé a mi jefe en el banco, le dije, mira, yo la verdad que puedes continuar aquí porque me gusta trabajar, pero esta es la situación. Y me dijo, bueno, eso yo creo que es insuperable porque es más de lo que gana mi jefe. Y entonces, pues si lo miras en términos de valor económico, tomar esa oferta. Lo bueno de esa oferta no solo era la parte económica, sino que era absolutamente motivante porque lo que hacíamos era realizar formación a los directivos de las principales empresas del país. Y eso me parecía muy atractivo porque vi que tenía algo que ver con una vocación que tenemos algunas personas, que es la vocación por la enseñanza. Hay distintas vocaciones y yo he encontrado que la de mi padre es curar personas, la mía es enseñar a las personas. Y entonces vi que conectaba perfectamente con lo que yo buscaba. Y al poco tiempo de entrar en esa empresa local de formación, vi claramente a los pocos meses que existía un gran hueco en el mercado porque esta empresa hacía programas estándar que estaban paquetizados y eran siempre los mismos. Y en los pocos meses de trabajar ahí, yo vi que los clientes buscaban personalización. A medida que íbamos haciendo proyectos donde personalizábamos, como por ejemplo con la petrolera Repsol o con otras compañías como la de Levis Strauss, cuando personalizábamos los productos, notábamos que teníamos una fidelidad muy alta hacia el consultor y que la marca dejaba de importar. Entonces ya surgió esa idea de crear una unidad de negocio que fuese personalización del aprendizaje, es decir, unirlo al plan estratégico del cliente. Y entonces, a los meses de estar allí, buscaban a una persona más y le dije a mi compañero de estudios que sí quería incorporarse y se incorporó. Y entonces le ocurrió lo mismo. Que a medida que él iba trabajando en los clientes, si personalizaba, ya solo preguntaban por él. Y allí conocimos a un tercer socio que ya llevaba más tiempo que nosotros y tenía la misma inquietud, que era la de unir el aprendizaje a los indicadores de negocio. Y eso en la compañía donde estábamos no se hacía. Pero fuimos en aquel momento el presidente de la compañía y le dijimos si podíamos hacer una división que fuera personalización. Y recuerdo la frase que me dijo: los programas salen totalmente personalizados y el cliente me pide cada vez más ediciones de lo mismo. ¿Te parece bien que hagamos esto con todos los clientes? Pero su contestación fue la siguiente: Antonio, hagamos lo que sabemos hacer. Y yo pues me fui a mi mesa y dije, bueno, entonces aquí lo que hay que hacer es siempre lo mismo. En el mercado existía un hueco, un espacio que no estaba cubriendo nadie, y era la de realización de aprendizaje vinculado totalmente al plan estratégico del cliente, y si se pudiera unirlo. Las 3 personas que estábamos haciendo ese tipo de proyectos nos reunimos un día, que era en enero del 89, me parece. Estábamos trabajando en un cliente que en ese momento era de chocolates, de Jacobs Suchard, y planteamos que si nuestro presidente no quería crear esa unidad, lanzarle la idea de que nosotros queríamos establecer una nueva
compañía que se dedicara, para no hacer competencia a lo que él quería, solamente a programas personalizados. Así surgió la compañía. Esas conversaciones fueron en enero del 89, ya en julio del 89 habíamos creado una compañía y habíamos alquilado un piso que no tenía muebles y tenía muchísimo eco, un piso pequeño en el Paseo de La Habana número 8, cerca del Estadio Bernabéu, y ya le dijimos un servicio distinto que él no quería hacer y que ya pues nos constituíamos en una compañía que iba a hacer, para no competir con ellos, solamente aprendizaje personalizado, es decir, basado en el plan estratégico con indicadores. Y así surgió la compañía. En julio se lo planteamos y ya pues ese día hicimos la liquidación. Él no se lo tomó ni bien ni mal, yo creo que más bien mal, porque perdía 3 elementos para su estrategia, pero que nosotros no nos encontrábamos a gusto repitiendo lo mismo en todos los clientes. Y además notábamos que el cliente lo que buscaban eran soluciones para su negocio, más que aprendizaje para ser más culto. Los clientes no buscan que los empleados sean más cultos y más sabios, sino lo que buscan es que sean más eficientes y consigan los indicadores de negocio y la implantación del plan estratégico. Entonces, pues nos fuimos a trabajar, mi compañero de clase, el otro compañero que habíamos conocido en esa compañía y yo, y a partir de ese momento lo que ocurrió es que muchísimos clientes, nosotros no teníamos fuerza para hacer marketing en ese momento porque era incipiente la compañía, solamente éramos nosotros, éramos 3 personas, pero todavía no estábamos ni con procesos de trabajo, ni teníamos una base de datos, ni teníamos una máquina de escribir para hacer facturas y hacer documentos, pero eso era lo único que teníamos, y un teléfono fijo que estaba conectado al cable porque no había remotos ni tampoco teníamos ordenador, sino que solo teníamos una fotocopiadora muy antigua y teníamos el teléfono en el suelo, recuerdo, y teníamos una máquina de escribir muy antigua, Olivetti, que ahora estaría en cualquier museo de cualquier periódico, de las que usaban los periodistas anteriormente. Y los muebles que teníamos eran los que habían sobrado de cuando yo trabajaba en el rastro. Teníamos algún mueble, taburete o sillas que eran de distinto material y distinto color. Y eso empezó en julio del 89. Y a partir de que los clientes fueron viendo que nosotros estábamos en otra oficina y que nuestro servicio con los mismos precios, porque no queríamos competir con nuestra compañía de antes, sino que con unos precios totalmente similares e incluso un poco más altos porque había que personalizar, fueron viniendo algunos de los clientes. Y ya ese año 89 empezamos las operaciones en julio y cuando llegamos a diciembre pues teníamos carga de trabajo interesante. ¿Te ha tocado armar espacios de formación que combinen diferentes modalidades? Gracias a las sesiones en vivo de Creana, podrás crear y registrar en la plataforma nuevos formatos de capacitaciones síncronas, presenciales o virtuales, y combinarlas con cursos o rutas de aprendizaje. Además, puedes hacer mejores seguimientos a la formación de cada persona. En Creana lo hacemos simple. Del 89 en adelante crecieron bastante. Trabajaban 18 horas, incluidos los sábados y algo los domingos. Doblaban ventas año tras año. Y llegan los 3 grandes saltos de la compañía. El primero es crecer con grandes clientes en España. El segundo es la expansión a Latinoamérica de la mano de grandes clientes españoles que le permiten llegar a Sao Paulo, México, Buenos Aires, donde les tocó cerrar por la volatilidad, e incluso a Bogotá. Y el tercer momento fue la incursión estratégica de tecnología en la experiencia con los clientes. Entonces, en todas estas etapas han tenido 3 momentos críticos, difíciles. Los momentos complejos es cuando existe una regulación en el mercado, unas disposiciones laborales que ahogan la compañía y tienes que cerrar una oficina con toda la inversión que supuso crear una oficina a 12.000 kilómetros de distancia de donde tú estás. Entonces ahí me pareció pues triste. Era un montón de muchas iniciativas y mucho esfuerzo que teníamos que cerrar, pero bueno, compensó que luego abrimos a la vez otras oficinas. Pero ese fue un momento de frustración inicial ante un imperativo legal que no sabes a quién acudir, porque no puedes convencer a nadie para que cambie el decreto. Tendría que ser unas nuevas elecciones y un cambio de ministro de Trabajo, pero eso no se dio. Eso es un punto. Y luego otro factor triste
es cuando un cliente te compra un proyecto, te pone como condición que no puedes trabajar con los competidores suyos que tú ya estás trabajando antes. Nos pasó una vez que teníamos un proyecto grande que nos dio una compañía de energía, pero la condición para que nos diera ese proyecto era que dejáramos de dar servicio a otras empresas competidoras suyas más pequeñas y tuvimos que lidiar de una manera complicada la situación porque los clientes que teníamos ya eran clientes de hace tiempo y no les podíamos decir que no les dábamos servicio porque habíamos conseguido un proyecto grande con la empresa principal de su sector y ahí también fue otro de los momentos difíciles. Y luego otros momentos, pues yo sinceramente me entristezco cuando algunas de las personas de la organización deciden abandonar el proyecto Overlap y irse a otro trabajo porque trato de ser muy estable con los equipos, entonces cuando un compañero con el que has trabajado durante años, pues le tiene otra oportunidad, pues te alegras personalmente, pero también emocionalmente un poco triste porque dejas de ver diariamente a un compañero que has tenido una relación de hermanos durante horas y horas de trabajo. Entonces esos son momentos en la vida de Overlap que me dan pena y mantengo con muchos ex compañeros míos contacto porque lo merecen, son auténticos profesionales y buenas personas. Lo que pasa es que hay más oportunidades en el mundo. Una pequeña empresa pues da lo que da. Y yo siempre les digo que cuando ya hayan cubierto su ciclo, nosotros ayudamos a que siga creciendo la persona. No podemos hacer un tapón, pero esos son los 3 momentos así delicados que te puedo contar, Ricardo. ¿Recuerdan cómo arrancamos el episodio? Hablando de liderazgo y Data Driven Management. Pues ¿cómo se hace esto? Fácil no es. Lo que ocurre que lo tenemos que hacer. Entonces, una cosa puede considerarse fácil o difícil cuando tú puedes optar por hacerlo o no hacerlo. Lo que ocurre en este caso es que como hay que hacerlo, es mejor pensar que no es fácil ni difícil. No sé, tenemos que ver que hay que realizarlo y que la gestión del cambio hay que empezarla ya. La gestión del cambio consiste en hacer lo que se llama programas o cultura se llama Data Literacy, que es la de enseñar a manejarse en datos a cada miembro de la organización. Hay una compañía de laboratorio que se llama Abbott, que convirtió su universidad corporativa, se llamaba Financial Institute, porque se dio cuenta el presidente de la compañía que muchas personas no sabían lo que era un P&L, una cuenta de resultados de la compañía. Dice, ¿cómo es posible que las personas no sepan lo que es una cuenta de resultados y cómo se actúa en ella? Y entonces la universidad corporativa se llamaba Abbott Financial Institute. ¿Por qué? Para explicar a todos los empleados de la empresa qué es una cuenta de resultados, qué es un P&L. En este caso, son lo mismo. Estaríamos trabajando y muchas empresas son clientes nuestros, lo que tienen son las Data Academy o la Data School dentro. Cuando ya tenemos esa base mínima, porque tampoco hay que ser expertos matemáticos, sino hay una base mínima que debemos de conocer para que podamos empezar a tomar decisiones basadas en datos. Entonces yo, como te decía, como es algo que no nos queda más remedio que realizarlo, hay que entrar a explicarle a todo el mundo en qué consiste y por qué. Y eso es un poco lo que yo creo que haríamos. Para cerrar el episodio, un par de consejos. El consejo mejor que a mí me han dado, y yo creo que eso es una vocación, es que tú recibes lo que das. Entonces, cuando yo creo que la vida se divide en 3 grandes partes, en la primera estás muy centrado en capturar, en tener casa, en tener coche, en tener colegio para tus hijos, en capturar. Cuando ya has pasado esa fase viene la segunda. La segunda es cuando ya haces intercambio, no te importa ceder tu casa, no te importa cambiar cosas con alguien. Y la tercera es la de servir. Entonces, para mí el mejor consejo que me han dado es que cuanto antes llegues a la etapa 3, que es la de servir, que algunas personas las tienen desde el principio, como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, no pasó por la etapa 1 y 2, sino estoy hablando de los normales. Los normales tenemos esas 3 etapas. Cuanto antes llegues a la 3, que es la de servir, más vas a tener retorno. Y yo lo noto en mí mismo. Trato de ser todo lo generoso que puedo con lo que sé y con lo que puedo enseñar, y lo que recibo a cambio es muchísimo. Cualquier persona pido algo y inmediatamente el vuelco hacia lo que se supone que yo he dado, no me he dado cuenta a veces que he dado, es impresionante. Ese es el mejor consejo que me han dado. Llega a la etapa de servir lo antes posible porque serás más feliz en tu vida.
Y luego, el consejo que yo doy y que creo que ayuda mucho es más operativo, más pequeño, y es el siguiente. Cuando estamos en una reunión y hay una palabra o un acrónimo que no conocemos, nuestra inquietud intelectual no nos puede permitir que haya otra reunión donde aparezca ese concepto y sigamos sin saber qué significa. Es decir, es como un automatismo que tenemos que tener en la cabeza, que cuando aparece una palabra, como por ejemplo puede ser smart contracts o blockchain, palabras que de repente aparecen nuevas, si no podemos, un profesional no puede acudir a otra reunión posterior donde aparezca la palabra y siga sin saberlo. Es decir, la inquietud intelectual nuestra debe de ser que en cada reunión, cuando aparezca un concepto nuevo que no se sabe qué es o que es la primera vez, tenemos que acudir inmediatamente a nuestro ordenador o a nuestra biblioteca para saber qué es eso que se estaba mencionando. La siguiente vez seremos casi sabios sobre ese concepto y eso hace que la persona sea más fuerte, más profesional y que le incluyan en más proyectos y que esté más metido en el día a día de la compañía. Ese es mi consejo, que es desarrollar todo lo posible la inquietud intelectual de las personas que estamos en las organizaciones. Un mensaje para los colombianos, con una mirada externa. Estoy en Colombia, he estado desarrollando el informe de tendencias en Medellín y también en Bogotá. Vengo de un año a otro. La verdad, sin tener en cuenta aspectos políticos, que el país cada vez está evolucionando positivamente. Lo noto en la inquietud intelectual de las personas. Cuando vengo con el informe de tendencias, todo el mundo quiere saberlo, quiere saber más cosas, lo cual a mí me dice algo de la sociedad colombiana. Veo el nivel de vida va aumentando, aunque parezca que no. Las personas por la calle van más derechas, van mejor vestidas, el parque automovilístico, los distintos comercios y los distintos puntos de venta y se han frescado. Y luego veo un interés importante por la tecnología y luego veo que cada vez hay más orgullo de patrio y veo cómo está creciendo el país y cómo cada uno de los que componen las empresas pues está con ilusión y está con ganas de hacerlo mejor cada día. Y ese es un poco el resumen de estas 2 semanas que he estado aquí y he tenido la suerte de compartir con vosotros. La historia de vida de Antonio es como de película, sobre todo esa infancia. Y este episodio me deja 3 hacks. El primero, como líderes del humano, recordemos el poder de servir, de dar. 2, los líderes del humano deben ser los impulsores del modelo Data Driven Management. Y 3, fomentemos la inquietud intelectual. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.